Buenos días para todos, ¿cómo están? Muy buenos días, profe. Muy bien, ¿y usted? Qué bueno, me alegra que estés bien. Bien, también, gracias a Dios. Gracias por preguntar. Ya les comparto pantalla. Listo, bueno. Em, la otra vez quedamos mirando una de las distribuciones, pues, como más importantes que que tenemos, que era la normal. Y comentábamos algunas de sus propiedades. Vimos que para poder trabajarla necesitábamos, necesitábamos estandarizarla. Entonces necesitábamos hacer como ese cambio de variable que va a ser tomar la variable aleatoria, restarle su media y dividirlo entre la desviación estándar, como para recordar de manera general, ¿cierto? Lo que vimos. Y el día de hoy vamos a mirar una aproximación muy interesante que es con respecto a la binomial y a la normal. Entonces, para eso vamos a pensar en el siguiente ejemplo. Tenemos que en un canal de comunicación digital, suponga que el número de bits recibidos con error puede modelarse con una variable aleatoria binomial. Suponga que la probabilidad de que un bit se reciba con error es 1 por 10 a la-5. Si se transmiten 16 millones de bits, ¿cuál es la probabilidad de que más de 150 presenten errores? Bueno, entonces, en este caso, el escenario que tenemos es que en un canal de comunicación digital se pueden recibir errores se pueden recibir bits con errores. Entonces, cuando se recibe el bit, pues por una parte puede que tenga el error, como puede que no lo tenga. Si se recibe un bit, o lo tiene o no lo tiene, o sea, son mutuamente excluyentes. El hecho de que nosotros pues, o el hecho de que se reciba un bit con error no quiere decir que el siguiente tenga que tener o no tener error. No se aumenta pues la probabilidad por el hecho de que uno sí lo tenga o no lo tenga. Entonces ahí nosotros tenemos como la independencia y además nos dicen que sabemos que la probabilidad de que se reciba con error es constante y es de 1 por 10 a la-5. Nos dicen que se están transmitiendo 16 millones de bits. Entonces, con las características que acabamos de mencionar, podemos concluir que esto se puede modelar como una distribución binomial de parámetro n, los 16 millones de bits, y probabilidad de éxito 1 por 10 a la-5. Quisiéramos saber cuál es la probabilidad de que más de 150 presenten errores. Entonces, la probabilidad de que x sea mayor a 150. Eso sería la sumatoria desde 150 hasta 16 millones. Para hacerla más corta, más fácil, más trabajable, entonces lo que vamos a hacer es usar el complemento. Uno menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 150. Y eso ya será la sumatoria desde 0 hasta 150 de la función de masa de probabilidad de la binomial, que viene siendo nx, 16 millones x, probabilidad de éxito 1 por 10 a la-5 a la x, por probabilidad de fracaso 1 por 10 a la-5 elevado a la 16 millones de bit menos x. Entonces, cuando uno mira esta expresión, uno puede como alarmarse, ¿cierto? O como medio escandalizarse, porque
¿Cómo vamos a calcular la combinatoria de 16 millones? Con cualquier cosa, ¿cierto? La más fácil, la del cero, la del uno, pero ya después eso dan cosas gigantes. Incluso una calculadora normal seguramente no sea capaz de calcularla. Esto representa un inconveniente, pues a nivel manual, casi que puede ser como imposible. Como les digo, ya tendría que ser como con herramientas que tengan bastante memoria, bastante disponibilidad. Entonces, incluso computacionalmente, esto nos llevaría como mucho tiempo, pues entre comillas, ¿cierto? O sea, un tiempo más largo y debe ser una herramienta que lo soporte, si no, es complicado que lo calcule. Entonces, para este tipo de casos, cuando tenemos expresiones así, deseamos una alternativa que nos permita calcular esa misma probabilidad, pero de una manera más sencilla o como más amigable. Entonces, lo que se propone es que cuando nosotros tenemos tanto, una cantidad tan grande, eso se va a reflejar en la distribución. La otra vez habíamos, ustedes mismos habían como concluido cuando estábamos mirando lo de los parámetros de la binomial, que cuando tomábamos valores muy grandes de n, la binomial empezaba a ser como muy simétrica y muy parecida a la normal. Entonces, una idea como intuitiva debido a eso, es proponer aproximar usando la distribución normal, porque tiene esa forma. Entonces, vamos a aproximar esta probabilidad por la normal, pero vamos a realizar como dos pasos antes. Uno con respecto a ese cambio que existe porque tenemos una variable discreta y vamos a terminar calculándolo con una variable continua, ¿cierto? Entonces, ese cambio que se llama como un factor de corrección por continuidad, vamos a estar usando ahí un factor de corrección que va a hacer sumarle y restarle un medio, dependiendo de qué probabilidad vayamos a calcular. Y el segundo paso es, ya que aproximamos a una distribución normal, debemos estandarizar para poder calcular la probabilidad. Entonces aquí podemos observar una distribución binomial que tiene 100 ensayos con una probabilidad de 0,4. Efectivamente, aquí podemos mirar que la distribución tiende o toma esa forma de la normal, acampanada, simétrica. ¿Cierto? Bueno, entonces, si X se distribuye como una binomial con parámetros NP para un n grande y queremos calcular la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual a algún valor, eso va a ser igual a la probabilidad de que X sea menor o igual y vamos a añadirle 0,5 por el factor de corrección. Entonces, si ustedes recuerdan, en la distribución continua, esta igualdad de alguna manera como que se pierde. En las continuas, la probabilidad de que X sea menor o igual que X es lo mismo a que X sea menor estricto que X, ¿cierto? Pero en las discretas no es así. Sí hay una diferenciación entre que incluya o no incluya el punto. Entonces, de alguna forma, como para respetar o tener coherencia con esa diferenciación, lo que hacemos es, si queremos incluir el punto que sea menor que ese punto, entonces nos vamos a correr más hacia la derecha para que lo incluya
en el intervalo que se va a calcular. O sea, si decimos cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual que 30, por ejemplo. Entonces, eso en la binomial es incluir este valor de ahí hacia la izquierda. Entonces, para una normal nos vamos a correr 0,5 para que a partir de ahí nos calcule en el intervalo la acumulada. De manera que, de manera que incluiría al 30, ¿cierto? Pues no lo descarta como del todo. Después, bueno, así mismo va a ser como para todas las probabilidades bajo ese mismo análisis. Si queremos entonces la probabilidad de que x sea mayor a 50, incluyendo el 50, entonces en la binomial es esto, ¿cierto? A partir de aquí, para que incluya ese valor, lo que haríamos es corrernos 0,5, pero hacia el otro lado, para que a partir de ahí incluya al valor. Y eso sería restarle 0,5, ese factor por corrección. Una vez que se le ha sumado o se le ha restado el factor de corrección, dependiendo del caso de la probabilidad, entonces ya diríamos que aquí hemos aproximado y esta sería una normal. Para calcular la probabilidad de una normal, tenemos que estandarizar. Entonces tomamos este valor, este punto, x más un medio o x menos un medio, y estandarizar es tomar el valor de la variable aleatoria, restarle su media y dividirlo entre la desviación estándar. Entonces, a este x más un medio le restaríamos la media y como la distribución como tal es binomial, entonces le vamos a restar la media de una binomial, que si ustedes recuerdan, viene dado por NP, ¿cierto? Y también podemos conocer la varianza de una binomial, que viene dado por NP por 1 menos P. Como queremos la desviación estándar, entonces simplemente será sacarle la raíz a la varianza. Entonces le vamos a restar, o por eso se le resta x más un medio menos la media, NP, y lo dividimos entre la desviación estándar, raíz de n por p, por 1 menos p. Y ahí ya sería pues cuestión de hallarlo con R. Bueno, si queremos la probabilidad de que x esté entre dos valores, incluyendo ambos valores, pues será abrirnos un poco más en ambos sentidos para que lo incluya, ¿cierto? Bajo este mismo análisis, entonces, que sea mayor o igual que una, sería corrernos un poco más hacia la izquierda, restándole un medio. Y que sea menor o igual que b, entonces sería sumarle un medio para que incluya el valor. Es decir, si tenemos así un intervalo, entonces vamos a abrirlo un poco más para que incluya ambos valores, restándole y sumándole 0,5. Pero en el caso en el que nosotros no quisiéramos incluir ese valor, que fuera una probabilidad estricta, por ejemplo, x menor a x o x mayor que x, entonces va a pasar lo contrario que acá, porque como no queremos incluirlo, entonces nos vamos a mover hacia el otro lado. ¿Qué sería entonces acá? Si no queremos incluir el 30, entonces lo que tendríamos que hacer es movernos más hacia acá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos aquí, pues que aquí como en el 25,
La probabilidad de que X sea menor a 25, por aquí 25. Entonces, como no queremos que lo incluya, vamos a corrernos más hacia la izquierda. Nos correríamos hacia acá y a partir de ahí calcularíamos. Hacia el otro lado lo mismo. Entonces, si queríamos de 45 sin incluir el 45, entonces nos vamos a correr más hacia la derecha para que empiece después del 45, ¿cierto? Entonces eso se reflejaría en restarle por una parte un medio y sumarle por otra el un medio, que sería esto de acá. Una vez que se hace el factor de corrección, nuevamente se aproximaría por una normal estándar, restándole la media dividido entre su desviación estándar. En la práctica, una regla bastante conservadora es pensar, o bueno, o es más bien verificar que n por p, la media sea mayor o igual que 10 y n por 1 menos p también sea mayor o igual que 10. Esta regla es como bastante conservadora, ¿cierto? Pero hay incluso literatura que dice que a partir de 5 también se obtiene una buena aproximación. O sea, si esto se cumple en 5 o mucho más en 10, se puede garantizar que la aproximación, el valor de la probabilidad que nos dé aproximando con una normal, va a ser muy parecida al valor si nosotros lo hiciéramos utilizando la distribución binomial. Entonces, volviendo al caso que mencionábamos de el canal de comunicación digital, en el envío de esos bits, donde algunos se reciben de manera errónea. Entonces, vamos a aplicar esto, vamos a aplicar esta aproximación. Como n es grande, entonces pues n aquí sí es muy, muy grande. Entonces, realmente va a tomar como esa distribución, una forma muy parecida a la normal. Entonces, aproximaríamos, diríamos, e necesitamos, ¿cierto? Necesitamos para poder aproximar la media y la desviación estándar. Entonces, la media que es n por p, 16 millones por 1 por 10 a la menos 5, eso nos da 160, que es mayor o igual que 10. Y la varianza n por p, 1 menos p, 16 millones, no, 160, que es np, por 1 menos p, que nos da, pues, que es 1 por 10 a la menos 5. Multiplicando esos dos nos daría 159,9. Y entonces, queremos calcular la probabilidad de que se presenten más de 150 errores. Eso sería la probabilidad de que X sea mayor a 150. No queremos incluir el valor, entonces el factor de corrección le sumamos 0,5 para que se corra más a la derecha. Estandarizamos restándole la media que es 160, dividiéndolo entre la desviación estándar que es 159,9. Realizando toda esta operación, tendríamos la probabilidad de que z sea mayor o igual a menos 0,75. Eso, para plantearlo en términos de la acumulada, sería 1 menos la probabilidad de que z sea menor a menos 0,75. Es una notación de la acumulada, entonces sería phi de 1 menos phi de menos 0,75. Ahí ya podríamos calcularlo nosotros en el estudio.
Entonces lo hacemos con QNOR de menos 0,75. Ya él sabe que es de la normal estándar. Eh, perdón, PENOR de menos 0,75. Y eso nos da 0,2266 aproximadamente. Uno menos ese valor nos dará 0,7734. O sea que hay una probabilidad del 77,34% de que se hallen o se reciban erróneamente más de 150 bits. Es una probabilidad alta, ¿cierto? Es muy posible que en 16 millones se reciban más de 150 con error, de manera errónea. Bueno, aquí tengo como la curiosidad a ver si eres capaz de calcular ese de arriba para comparar la probabilidad entre los dos. Entonces, P no lo vamos a calcular hasta 150. El tamaño son 16 millones de bits. A ver que allí haya quedado bien. Y tenemos una probabilidad de 0,0001. Pongámosle acá. Falta un cero, profe. Pongo dime, perdón. Falta un cero. Falta un cero. 0 punto. Sí, muchas gracias. 0,001. Ujú. Listo. Miren que da 0,7719. Es una aproximación muy buena, ¿cierto? Con la normal, 0,7734. La real, 0,7719. Bueno, voy a suponer que R lo hace, sí, pues de manera exacta, ¿cierto? Que no aproxima ni nada. Entonces, bueno, listo. Entonces, podríamos nosotros mirar este mismo ejemplo, pero con un, con un tamaño más pequeño, como para poderlo mirar de una mejor manera, ¿cierto? Como para poderlo ejemplificar mejor. Entonces ya no vamos a tener los 16 millones de bits, sino solamente 50, una probabilidad de éxito de 0,1. Y ahora vamos a calcular la probabilidad de que ocurran dos o menos errores. Entonces vamos a calcular la probabilidad de que x sea menor o igual que 2. Eso sería la sumatoria de 0 hasta 2 de la función de masa de probabilidad de la binomial. Eso nos va a dar aproximadamente 0,112. Y para compararla con la aproximación de la normal, calculamos la media de la binomial, pues de esa variable aleatoria. Nos da 50 por 0,1, nos daría 5. En este caso, este es menor o igual que 10. Acá nos da n por 1 menos p igual a 50 por 0,9 igual a 45. Este sí es mayor o igual que 10. Yo les comentaba ahora que a partir de 5 hay literatura que dice que nos asegura que hay una buena aproximación. Entonces, si el segundo nos da mayor que 10 y el primero nos da por lo menos 5, podemos nosotros concluir que se cumple como el criterio, que es válido hacer la aproximación. Entonces, bueno, la media nos dio 5, la varianza n por p 5 por 1 menos p, 1 menos 0,1, eso nos da 4,5. Le sacaríamos a eso la raíz.
¿Cómo se vería gráficamente? Si nosotros graficamos esa variable con esos parámetros, entonces tenemos una binomial con n igual 50 y una probabilidad de éxito de 0,1. La distribución tiene esta forma. Ahí podemos ver que a pesar de que no es pues tan simétrica, sí es por lo menos acampanada, ¿cierto? Es acampanada y casi tiene una distribución normal, o sea, de forma normal, ¿cierto? Se ve aquí como un poquito diferente, pero tiene una buena forma, ¿sí? Entonces diremos la aproximación, ahí va a ser buena. Va a ser buena porque sí se parece. Si tiende como a una normal con esos parámetros. Entonces, la probabilidad de que x sea menor o igual que 2, eso sería como si queremos incluir el valor, entonces nos vamos a mover un poco más hacia la derecha y le vamos a sumar 0,5. Nuevamente, le restamos la media, lo dividimos entre la desviación estándar. Eso nos da menos 1,179. Calculamos en R eso cuánto sería en una normal y nos va a dar aproximadamente 0,119. Entonces, si comparamos ambos valores, podemos ahí mirar que efectivamente la aproximación también es buena. También es buena. Entonces, 0,112 y 0,119. Mm. Entonces, vuelvo y como que recalco, en esta aproximación era muy buena cuando se hacía pues también mucho como a mano o como les digo, o en la calculadora. R sí lo soportó, ¿cierto? Pero yo creo que la calculadora definitivamente esos 16 millones combinado a algo, no va a saber qué es eso, no va a ser capaz. Entonces, en ese tipo de ocasiones, esta aproximación es útil. Bueno, y vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, vamos a suponer que una productora de bebidas gaseosas estaba completamente segura de que su marca tenía 10% de participación en el mercado. En un estudio de mercado que comprendía 2.500 consumidores de bebidas gaseosas, 211 expresaron una preferencia por la marca de ella. Si si la cifra de 10% es correcta, encuentra la probabilidad de observar 211 o menos consumidores que prefieran la marca de bebidas gaseosas de ella. Listo, entonces aquí nuevamente tenemos una cantidad considerable de consumidores. Aquí tendríamos que plantear primero a ver las condiciones, si se adecua a una normal o no, a una binomial o no. Entonces diríamos, aquí se está tratando de mirar como que el favoritismo o la preferencia a una cierta marca de bebidas gaseosas. Entonces puede ser que el consumidor diga que sí la prefiere o que no la prefiere. Un consumidor no puede hacer las dos cosas al tiempo, solamente puede hacer una o la prefiere o no la prefiere. Además, si un consumidor la prefiere o no, no influye en que otro la prefiera o no, entonces son independientes. Y tenemos una probabilidad constante del 10% de que la prefiera. Entonces, con esas características podemos decir sí, este escenario, este experimento, se adecua bien a una distribución binomial, donde la variable aleatoria sería el número de consumidores que prefieren la marca de la productora con una distribución binomial de parámetro N2500 consumidores y probabilidad de éxito del 10%, 0,10. Queremos hallar la probabilidad de encontrar 211 o menos. Entonces, la probabilidad de que x sea menor o igual a 211 va a ser la sumatoria de la función de masa de la binomial, desde 0
hasta 211. Nuevamente esta combinatoria es muy grande, entonces pensaríamos hacerlo por la normal, con la aproximación. Necesitamos hallar la media n por p, que nos va a dar 250, la varianza n por p, 1 menos p, que nos va a dar 225, la desviación estándar, la raíz, que sería 15, la probabilidad de que x sea menor o igual a 211. Como queremos incluir el valor, entonces vamos a corrernos hacia la derecha 0,5. A esto le restamos la media, 250, lo dividimos entre la desviación estándar, que es 15. Eso nos dará menos 2,57. La probabilidad acumulada en la normal de menos 2,57 nos da aproximadamente 0,00508. Entonces, ¿qué podríamos decir con esta probabilidad? La persona encargada, la productora de esas bebidas gaseosas, estará, pues sí, se alegrará cuando le comentemos que esta es la probabilidad de que x sea menor o igual a 211. ¿Será esto como una buena noticia para ella? O más bien eso va a hacer que ella como que tome medidas y diga, debemos mejorar, debemos invertir en marketing o alguna otra estrategia para que haya mayor favoritismo. ¿Qué piensan ustedes? ¿A qué les suena? ¿Qué podríamos concluir de esta probabilidad? No, es muy bajita, demasiado bajita. ¿Mm? Ujú. Es muy bajita, pero que esa probabilidad sea bajita, en este caso, ¿es algo bueno o es algo malo? Porque sería malo, a ver, porque la pregunta es si la cifra de 10% es correcta, encuentre la probabilidad de observar 211 o menos consumidores que prueben la marca de 10 veces de ella. O sea que si la probabilidad nos dio bajita es porque es baja la probabilidad de que se encuentren esas 211 personas. Ujú. Exacto, pero más allá de lo que nos piden, es como analizar lo que se quiere, ¿cierto? Porque es como la cuestión del favoritismo. Entonces, la probabilidad de que las personas prefieran ese producto sea menor a 211 es bajita, es bajita. De un total de 2.500. Entonces, ¿será que conviene que esa probabilidad sea bajita? Pues, es que no sé si conviene. Pero tal vez lo que estoy entendiendo es que como 2.500 es muy grande, es coherente que nos dé una probabilidad pequeña. No sé si es por ahí, profe. Ujú. Algo así, sí. O sea, si nosotros lo pensáramos como en términos del complemento, ¿cierto? La probabilidad de que x sea mayor o igual a 200, bueno, mayor estricto que 211, a esa productora, ¿qué desearía? O sea, que esta probabilidad sea grande o que sea pequeñita. Que el número de personas que prefiera su marca
sea mayor a 211. Bueno, si lo vemos al lado de mayor, diría que espera que la probabilidad sea baja porque ellos esperan que sean igual o menor a 211. Sí, es por ahí, profe. Em, pero en realidad aquí teníamos como mayor, o porque igual o menor. Ahí. ¿Te referías como a esta o me perdí ahí un poquito? No, pues porque la pregunta decía la probabilidad de observar 211 o menos. Yo no sé, yo me estaba viendo es como por la pregunta, profe. Ok. Ujú. Listo. Entonces, bueno, puse de pronto esta, ujú, que es como el complemento de esta, ¿cierto? Que sea mayor a 211, porque tal vez pueda, pueda ser como más claro. Ella quiere, o sea, el favoritismo, que prefieran su marca, que prefieran su gaseosa. Entonces, entre más personas la prefieran, mucho mejor para ella, ¿cierto? Eso para ella es una buena noticia, digamos que se alegraría. Si le dicen, em, 1000 personas prefieren tu marca o 1500 o en este caso, pues más de 211. ¿Sí? Entonces, entre más la prefieran es mejor. O sea, entre más grande sea la probabilidad, sería mejor. Entonces, acá es como lo contrario. Y sí, va como de la mano de lo que nos mencionabas ahora. Como 211 de 2500 es algo muy poquito, es algo muy bajito. Entonces, que la prefieran menos de 211 personas, esa probabilidad sea baja, es bueno porque quiere decir que la prefieren, o sea, el complemento, ¿cierto? Quiere decir que más de 211 la prefieren. O sea, si esta probabilidad fuera muy alta, quisiera decir que que no va a haber probabilidad les, de que les guste o prefieran más de 211. Y como 211 es un valor como tan pequeño de 2500, sería algo como em, poco deseable, ¿cierto? Poco deseable que muchas personas no prefieran, no prefieran la marca, ¿cierto? O sea, que es lo mismo a que pocas personas la prefieran, ¿sí? Entonces es bueno que pocas personas prefieran, o sea, que la probabilidad de que pocas personas prefieran la marca sea bajita. Es bueno, porque da pie a que más de esa cantidad, con una probabilidad grande, prefieran, ¿sí? Que haya más personas que la prefieran. Sí me hago entender. Sí, sí, profe, ya. Sí, sí, claro. Queda muy, Sí, muy profe. clarito ahí ya con esa explicación. Listo, me alegra. Bueno, vamos a pasar. Ah, bueno, ¿tienen alguna pregunta, comentario con respecto a esta aproximación? No, profe, por mi parte no. Listo, muchas gracias por responder. Bueno, entonces vamos a pasar a mirar otra distribución que es continua, que se llama la exponencial. Y para eso vamos a pensar en el siguiente escenario. Vamos a imagínense ustedes que están en la parada del bus, esperando a que pase el bus, ¿cierto? Y ustedes tienen mucho afán de llegar a su parcial. Entonces, aquí pues en este país todavía no tenemos como, no sé si ustedes han visto que en otros países tienen como una pantallita donde dice exactamente a qué horas va a llegar el bus y ya saben qué esperar, ¿cierto? Acá todavía no, entonces acá todavía existe la incertidumbre de a qué horas pasa el bus. Entonces, no sabemos exactamente a qué horas va a pasar.
pero ustedes saben que ese bus pasa aproximadamente o en promedio cada 10 minutos, cada 10 minutos. Entonces, podría ser interesante pensar cómo podríamos modelar ese tiempo que deben esperar, ese tiempo que hay que esperar hasta que pase el bus. O sea, de alguna manera existe como la pregunta de, bueno, yo, ¿cuánto tiempo tengo que esperar aquí? O sea, ¿con qué probabilidad yo tendré que esperar más de 10 minutos o menos de 10 minutos? O cuánto, ¿cierto? O de pronto no sé si a ustedes les ha pasado que uno va como en la esquina y ve pasar la buseta delante de sus ojos que pasa cada media hora. Y entonces, bueno, ya la miró uno pasar, ya uno va con la expectativa de que le toca quedarse ahí parada esperando. Una buena pregunta es, ¿en cuánto tiempo va a pasar la próxima? O sea, aproximadamente o en promedio, ¿en cuánto tiempo va a pasar la siguiente buseta? Entonces, ese tipo de preguntas se pueden resolver a través de la distribución exponencial, ¿cierto? Entonces, la distribución exponencial es una variable aleatoria que va a modelar tiempos o que va a modelar espacio o que va a modelar volumen, pero tiene una característica en particular y es que ella modela tiempos o espacio o volumen o área de dos eventos, o sea, entre dos eventos que son de tipo Poisson. Entonces, si nosotros en la Poisson queríamos un conteo discreto y la característica como más em, relevante, ¿cierto? Como que más se mira en la Poisson, es que ese conteo tiene que ser por espacio, por tiempo, que por kilómetro, que por área, que por volumen, o sea, definido en alguna parte, ¿sí? Entonces ahora como que se nos voltea la pregunta. A veces es interesante preguntarse, bueno, yo estoy en esta parada, en una hora en promedio, ¿cuántos buses alcanzan a llegar? ¿Cuántos buses pasan? ¿Cierto? Entonces, eso sería una Poisson. Contar cuántos buses pasan en un determinado tiempo, que pasa un bus, dos buses, 10, pero podremos voltear la pregunta, ¿cierto? Ya no mirar o no estar interesados en cuántos pasan, sino en cuánto tiempo se demoran, cuánto tiempo tiene que pasar hasta que, cuánto tiempo tiene que pasar para que pase el primer bus o entre el bus que perdí y el bus que llega, cuánto tiempo pasa, ¿sí? Entonces, esto modela el tiempo hasta que pase un primer evento de tipo Poisson o el tiempo que hay entre dos eventos de tipo Poisson. Una vez dicho eso, entonces nuestra distribución exponencial tiene función de densidad de probabilidad que viene dado por lambda, Euler a la menos lambda, si x es mayor o igual que cero o cero en otro caso. Lo vamos a estar simbolizando x virgulilla x de exponencial, solo tiene un parámetro, lo único distinto aquí que hay de x es lambda. Y este tipo de distribución se puede utilizar para problemas de tiempo de falla. Ujú. Entonces podríamos preguntarnos, a veces contábamos como cuántas fallas pueden haber en un determinado espacio, ¿cierto? En un determinado como lote o área. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, ¿cuánto tiempo pasa hasta que falla una máquina, ¿cierto? Entonces en una hora, ¿cuántas máquinas fallan o cuántos productos defectuosos? Podríamos preguntarnos al revés. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar hasta que pase el primer defecto? O si ya pasó un defecto, ¿cuánto tiene que pasar para que se encuentre el siguiente? En tiempos de línea de espera, que es teoría de colas, que miraremos más adelante en el curso,
también se usa esta distribución. Todo lo que sea como esperar. Entonces, que si uno está en el banco, la Poisson sería número de clientes que llegan al banco, pero la otra pregunta interesante sería, ¿cada cuánto llegan al banco? ¿Cierto? El primer cliente llega cada cuánto, o si ya llegó uno para que llegue el siguiente, eso cada cuánto tiempo será. Que si estamos esperando en un supermercado, entonces igual, Poisson sería número de clientes que llegan al supermercado, exponencial sería cada cuánto van llegando los clientes, etcétera, ¿cierto? Entonces, no sé si ustedes recuerden algunos otros ejemplos de la Poisson para que pensemos qué sería la pregunta de interés en términos de la exponencial. ¿Qué eventos de tipo Poisson se acuerdan o se les ocurre? ¿Qué podríamos tener de Poisson así? Conteo discreto en algún tiempo, en algún espacio, en alguna área, en algún volumen. Profe, o sea, como en qué caso podríamos aplicar un ejemplo. A eso se refiere, profe. Ujú, sí, estamos, exacto, un caso o un experimento que podríamos modelar con una distribución Poisson. Puede ser, por ejemplo, digamos una intersección, pues qué cantidad de carros pasan, pues cada, se me enredó. Es como cada cuánto tiempo pasan en determinado tiempo, digamos, en una intersección, la cantidad de carros. Por ejemplo. No sé. Exactamente, muy bien. Entonces, si la Poisson es cuántos carros pasan en una intersección, entonces lo otro sería entre, entre cada que pasa un carro y otro, ¿cuánto tiempo hay? ¿Cierto? O cuánto tiempo hay hasta que pase el primer carro. Ujú. Gracias, Alexandra, muy bien. ¿Qué otro se les ocurre? Profe, yo creo que yo he visto algo respecto al tema de crecimiento bacteriano y, y entiendo que ese crecimiento, por ejemplo, tiene un comportamiento exponencial. Yo no sé si en este caso también nos aplique pues para este caso. Es una cosa como diferente, porque allá tiene un crecimiento de función exponencial, ¿cierto? Pero digamos que eso es como matemáticamente la función de la exponencial. Pero ahí tendríamos, o sea, tendríamos que como configurar la pregunta, pero ya no en términos de pronto como del, o bueno, de pronto si dijéramos como en un minuto cuántas partículas tenemos haciendo un conteo, sí podríamos hacerlo, ¿cierto? Sí Ah, podríamos modelarlo. Ujú. Entonces diríamos cuántas partículas hay en un minuto o en este espacio, en este cultivo. Eso sí sería Poisson. Entonces ya exponencial diríamos cuánto tiempo tiene que pasar hasta que aparezca otra partícula. Entre una partícula y otra, ¿cuánto tiempo pasa? Que básicamente sería en cuánto tiempo se reproduce la partícula. listo, profe, entendido. Gracias, Julián, por tu ejemplo. Bueno, no sé si alguien más quiera dar un último. Profe, pues como retomando el de los
el de los carros en la intersección, otro podría decir como cuántos accidentes ocurren, digamos, en cierta localidad o un pueblo en determinado tiempo, digamos, por día. Ujú. Pues, Exacto, muy bien. ¿Y la exponencial cómo podríamos enunciarla? mm, Si el uno es el conteo de los accidentes sí, por tiempo, ¿cierto? Por hora. Entonces, ahora, ¿cómo lo voltearíamos si lo que nos interesa es el tiempo? el tiempo. Entonces sería que habría que esperar hasta que pase el siguiente evento, ¿no? Ujú. Y pues, no Exactamente, muy total. bien. Ujú. Entonces, ese evento sería específicamente que, ¿cómo podríamos decir? ¿Cómo, profe? O sea, siendo exponencial. Ujú. Sí. Ah, pues sería entonces que entre los accidentes no sería el número, sino el tiempo que Ujú. ocurre entre cada accidente. Exactamente, muy bien. ¿Sí? Ah, bueno, entonces sí está bien. Sí, muy bien, perfecto. Gracias por tu participación, Alexandra. Bueno, gráficamente, la distribución exponencial tiene esta forma. Ustedes miran que es Euler a la menos lambda x. Euler siempre es una función positiva. Lambda, que es la tasa, en la Poisson habíamos dicho que era positiva. Entonces, la distribución exponencial es una distribución que modela siempre cosas positivas. O sea, la variable aleatoria siempre tiene que ser positiva, bueno, sí, porque los tiempos, por ejemplo, siempre son positivos, las áreas siempre son positivas, los volúmenes son positivos, o sea, todo eso es positivo, ¿cierto? Entonces, esta variable aleatoria siempre es positiva, nunca va a tomar valores negativos. Y para distintos valores de lambda, aquí podemos mirar gráficamente cómo es la función de densidad de probabilidad. Esta distribución, al igual que que la uniforme continua, también tiene una expresión sencilla de la función de distribución acumulada. Entonces vamos a decir que tiene función de distribución acumulada igual a 1 igual a 1 menos Euler a la menos lambda x, si x es mayor o igual que 0, 0 en otro caso. ¿Sí? Listo, entonces ya la tenemos como predefinida de una forma muy, muy sencilla. Nos va a ser como muy útil, porque ustedes saben que cuando trabajamos con la densidad hay que integrar, pero si ya conocemos la acumulada, entonces es mucho más sencillo calcular, porque solamente es reemplazar en la fórmula. Esta distribución tiene media y tiene varianza. El valor esperado es igual a 1 sobre lambda y la varianza es igual a 1 sobre lambda al cuadrado. Lambda, como tiene la exponencial la relación con la Poisson, lambda sigue siendo la tasa de ocurrencias. Sigue siendo lo mismo que era en la Poisson. Listo, entonces vamos a hacer el primer ejemplo. Nos dicen, vamos a suponer que el tiempo entre detecciones de una partícula rara tiene una distribución exponencial con un tiempo medio de 1,4 minutos. Entonces, aquí muy importante que nosotros sabemos que es el, el tiempo. Queremos modelar el tiempo, ¿cierto? ¿El tiempo de qué? De las detecciones entre la partícula rara. El tiempo que ocurre entre dos eventos, que si lo pensamos, son eventos de tipo Poisson.
Y aquí nos dicen pues que tiene una distribución exponencial, entonces está más que claro, con un valor medio de 1,4 minutos. Vamos a dar la función de densidad de probabilidad y vamos a calcular la probabilidad de detectar una partícula rara durante el lapso de 30 segundos, desde que se enciende el contador. Entonces acá, en este caso, siempre hay que tener mucho cuidado con las unidades. Debemos guardar como la coherencia. Si la variable aleatoria la damos en minutos, entonces las probabilidades también tenemos que conservar esa misma unidad de los minutos. O sea, habrá que pasar estos segundos a minutos. O si no, pues se podría como cambiar la variable para que no esté en minutos, sino en segundos y dejar esto en segundos. Debe haber coherencia entre la probabilidad y la forma en la que se define la variable aleatoria. Entonces, la variable sería el tiempo entre detecciones de una partícula rara. Nos dicen que tiene un tiempo medio de 1,4 minutos. Eso quiere decir que el valor esperado es igual a 1,4. El valor esperado de una exponencial es 1 sobre lambda. Despejamos de ahí, lambda es 1 sobre 1,4, ¿cierto? Eso quiere decir que x se distribuye exponencial de un parámetro lambda igual a 1 sobre 1,4. La función de densidad entonces estará dada por lambda, que es 1 sobre 1,4, por Euler a la menos lambda por x, que nos queda menos x sobre 1,4. Siempre que x sea positivo, lambda también, 0 en cualquier otro caso. Para calcular la probabilidad de que se detecte una partícula durante el lapso de 30 segundos, eso quiere decir que pasaron máximo 30 segundos hasta que la detectó, porque la exponencial es el tiempo hasta que pasa un evento, Poisson, que en este caso sería el tiempo hasta que detecta la partícula. Nuevamente, 30 segundos sería 0,5 minutos. La probabilidad de que x sea menor que 0,5 es lo mismo que sea menor o igual a 0,5. Eso es lo integral. Técnicamente es de menos infinito hasta 0,5, pero sabemos que la distribución solamente vale distinto de 0 cuando x es mayor a 0. Entonces irá de 0 a 0,5 de la función de densidad. Eso lo podríamos hacer pues como manualmente, con algún software o con R. Vamos a tener la función px. La acumulada de la exponencial es px. Y solamente tiene como parámetro hasta dónde queremos calcular y cuál es la tasa de ocurrencia lambda. Queremos calcular la acumulada hasta 0,5 y nuestra tasa es de 1 dividido 1,4. Eso nos da aproximadamente una probabilidad de 0,3003. Entonces, hay una probabilidad más bien baja de que la primera partícula se detecte en un lapso de 30 segundos. Eso quiere decir que es más probable que se tarde más tiempo hasta que aparezca una partícula. Listo, vamos con otro ejemplo, Profe, otro qué escenario. pena, qué pena. Ah, Solo cuéntame. una Mm, preguntita. ¿Por qué fue que tomamos x menor a 0,5? ujú. En este caso, nos decían que queríamos detectar una partícula rara durante el lapso de 30 segundos, ¿cierto? Entonces, esos 30 segundos en minutos es 0,5. Y decimos que es menor porque la Poisson modela hasta que nosotros encontremos una partícula, ¿cierto? O sea, es el tiempo que transcurre hasta que aparezca la partícula.
hasta que aparezca. Entonces, si es en un lapso de 30 segundos, hasta que aparece, entonces debe ser que antes, o sea, que pasaron esos 30 segundos antes de que apareciera, ¿sí? Que pase ese lapso de tiempo de 0,5 minutos antes de que aparezca. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. Bueno, ¿alguien más tiene de pronto alguna pregunta? De momento no, profe. Listo, gracias. Bueno, entonces vamos con otro escenario en donde podemos modelarlo con una exponencial. Entonces vamos a pensar en el tiempo entre llegadas de los taxis a un acopio. Ese tiempo entre llegadas tiene una distribución exponencial con una media de 10 minutos. Vamos a hallar la función de densidad de probabilidad. Queremos saber cuál es la probabilidad de que una persona que esté en el acopio tenga que esperar más de una hora para esperar un taxi. Y si ya sabemos que la persona espera una hora, ¿cuál será la probabilidad de que llegue un taxi en los siguientes 10 minutos? ¿Y cuál será la probabilidad de que llegue un taxi en los primeros 10 minutos? Entonces, bueno, nuevamente estamos modelando tiempo entre llegadas de los taxis, que eso sería exponencial con una media de 10 minutos, X tiempo entre llegadas, el valor esperado es 10, entonces de ahí podemos despejar la tasa lambda, que sería un décimo. Entonces, ¿cierto? Una ocurrencia cada 10 minutos. Y la función de densidad de probabilidad vendría dado por lambda, un décimo, Euler a la menos lambda por x, que nos quedaría menos x dividido 10, siempre que la variable sea positiva. En cualquier otro caso valdrá cero. Y para esta oportunidad vamos a calcular también la acumulada para usarla. Entonces la acumulada ya sabemos que es 1 menos Euler a la menos lambda x. Eso es 1 menos Euler a la menos lambda es un décimo por x, menos x décimo, cuando x es mayor a cero, cero en cualquier otro caso. Entonces, para la primera pregunta, saber cuál es la probabilidad de que una persona que esté en el acopio tenga que esperar más de una hora para esperar un taxi, quiere decir que encuentra una partícula después de esos 60 minutos, pero aquí nuevamente es importante, la media está dada en minutos, ¿cierto? Entonces, acá nuestra probabilidad también tiene que estar dado en minutos. Una hora sería 60 minutos. Para calcularlo de una manera más sencilla, entonces lo planteamos por el complemento. Eso sería 1 menos la acumulada en 60. La acumulada en 60 ya lo conocemos. Entonces sería 1 menos Euler a la menos x es 60 décimos. Eso sería Euler a la menos 60 décimos, Euler a la menos 6, que aproximadamente nos va a dar 0,0025. Nuevamente podríamos acá decir la acumulada hasta 60, 1 menos la acumulada hasta 60, con una tasa de un décimo. Y ahí tenemos aproximadamente 0,0025. Entonces, hay una probabilidad muy bajita de que la persona tenga que esperar más de una hora hasta que llegue un taxi. Entonces, esas son buenas noticias. Es algo positivo. Lo segundo que quisiéramos mirar es, si ya espera una hora la persona, ¿cuál será la probabilidad de que llegue en los siguientes 10 minutos? Entonces, ahí nosotros tenemos una información. Y es que ya sabemos que la persona
esperó una hora. O sea, ella ya estuvo ahí una hora. ¿Cuál es la probabilidad de que llegue en los siguientes 10 minutos? Acá tendríamos, por tanto, una probabilidad condicional, ¿cierto? Porque tenemos una información y queremos calcular la probabilidad de algo dado esa información o como dado esa restricción. Que lleguen los siguientes 10 minutos, si ya espero una hora, 60 minutos, que lleguen los próximos 10 quiere decir que no gaste más de 70 minutos esperando el taxi. Hasta que llega, no espere más de 70 minutos. Entonces, eso sería la probabilidad de que X sea menor o igual a 70, dado que ya esperó una hora. Entonces, de que ella haya estado ahí por lo menos 60 minutos. Tiene que estar. O sea, que en esos 60 minutos no llegó el taxi. El taxi tiene que llegar después de los 60 porque ya esperó una hora. O sea, si X fuera menor a 60, quiere decir que el taxi le llegó en menos de 60, de 0 a 60. Pero como ese taxi no ha llegado, entonces debe ser mayor o igual a 60, ¿cierto? ¿Cuándo voy a encontrarme el primer taxi? Después de 60 minutos. Entonces debe ser acá mayor o igual a 60, acá menor. Por la definición, es la probabilidad de que pasen ambas cosas al tiempo, que sea mayor a 60 y menor a 70, viene expresado de esta manera, en ese intervalo de 60 a 70, dividido por la definición de probabilidad condicional, aquello que la condiciona, que sería la probabilidad de que X sea mayor o igual a 60. Esto que tenemos acá sería la integral de 60 a 70 de la función de densidad y la integral de 60 hasta infinito de la función de densidad. O podemos plantear esto con la acumulada, que ya la conocemos, y reemplazar los valores. Con la acumulada, la propiedad nos dice que la probabilidad de que X esté entre 70 y 60 es la diferencia entre la acumulada en 60 menos la acumulada en 60. Y aquí abajo, por la propiedad del complemento, nos quedaría 1 menos la acumulada hasta 60. Reemplazamos en la acumulada. Cuando vale 70, 1 menos Euler a la menos 70 décimos. Menos cuando vale 60, 1 menos Euler a la menos 60 décimos. Abajo, 1 menos. Y aquí hay que poner mucha atención porque como acaba otro 1, em, a veces puede pasar que uno no cae en cuenta que tiene que estar dos veces y se omite. Entonces acá siempre hay que tener mucho cuidado cuando sea como que el complemento, que saber que van a quedar pues ahí como dos unos. Es un error que suele suceder. Entonces, bueno, 1 menos la acumulada que es 1 menos Euler a la menos 60 décimos. Cancelaríamos ahí, nos queda esta expresión, Euler a la menos 6 menos Euler a la menos 7 sobre Euler a la menos 6. Podríamos calcularlo con la calculadora y nos va a dar 0,6321. Si lo queremos meter en R, deberíamos meter toda esta expresión. No hay una forma como para directamente calcular acumuladas en R, no. Deberíamos meter todo esto. Tenemos entonces una probabilidad del 63% de que si la persona ya estuvo ahí una hora, le llegue el próximo taxi en 10 minutos, en los próximos 10 minutos. O sea que máximo espere 70 minutos. Es una probabilidad pues como considerable, por lo menos mayor del 50%. Por último, quisiéramos saber cuál es la probabilidad de que llegue un taxi en los primeros 10 minutos. Eso va a ser, si nos llega el taxi en los primeros 10 minutos, quiere decir que el evento Poisson, ¿cierto? Que llegue el taxi, no puede superar los 10 minutos. Es entre 0 y 10 que llega. Entre 0 y 10 que me lo encuentro, entonces la probabilidad de que X sea menor o igual que 10 es igual a la acumulada en 10, que es 1 menos Euler a la menos 10 sobre 10, y eso nos va a dar 0,6321. Eso sería la acumulada en
10 con una tasa de un décimo. Aproximadamente 0,6321. Entonces, vamos a fijarnos como en esas dos preguntas que acabamos de resolver, en esas dos últimas. ¿Será que, será que es coincidencia que nos dé lo mismo? ¿Será que nos dice algo más? Y si sí, ¿qué podría como sugerirnos el hecho de que la probabilidad de que llegue en los primeros 10 minutos sea igual a la probabilidad de que si esa persona ya espera una hora, llegue en los próximos 10 minutos? En realidad no es coincidencia, ¿cierto? Pero, ¿qué podría como sugerirnos el hecho de que estas dos probabilidades sean iguales? Profe, pues que, o sea, finalmente está en un rango de 10 minutos, porque en el ejercicio anterior estaba esperando, ya había esperado una hora, ¿cuál es la probabilidad de que que llegaran los siguientes 10 minutos? Y, o sea, que están en ese mismo rango de tiempo ambas preguntas, pues ambas probabilidades están dentro de ese mismo rango de 10 minutos, lo que interpreto yo, profe. Ambas probabilidades están en el mismo tiempo. Sí, como en el mismo rango, profe, de 10 minutos. Ujú, es verdad. Ujú, exactamente. Entonces, en realidad, solo se está considerando como ese tiempo, tanto en la primera como en la segunda. Solo se está considerando el tiempo que pase, o sea, que pase en ese tiempo de 10 minutos y ya. O sea, no importó si él esperaba una hora, no importa, ¿cierto? No, no lo tuvo en cuenta. O sea, si una persona recién llegó, que le pasen 10 minutos, técnicamente sería lo mismo a que si está ahí una hora, le pase en los próximos 10 minutos. Entonces, esto que está sucediendo aquí es una propiedad única, característica de la distribución exponencial y se llama la propiedad de la pérdida de la memoria. ¿Qué quiere decir? Literalmente que se le olvida, entre comillas, lo que ha pasado antes. Entonces, él no tiene en cuenta qué pasó antes, sino lo que pasa en el momento. Entonces, si lo que interesa es que llegue en los próximos 10 minutos, eso es lo que interesa y ya. No importa que si estuvo antes 5, 20, 2 días, no importa. Sí, él no lo tiene en cuenta. Él se le olvida, él no, pues, no lo tiene en cuenta. Entonces, esa propiedad se enuncia de la siguiente manera. Tiene dos versiones. La que acabamos de trabajar es que la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor a un tiempo uno más un tiempo 2 dado que ya sabemos que pasó más de un tiempo uno, es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor que el tiempo número 2 para los tiempos positivos. Entonces, es esto mismo, ¿cierto? Si ya sabemos que pasó 60 minutos, que lleguen los próximos 10, es la probabilidad de que lleguen los próximos 10. O la tenemos también de la siguiente manera, la probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor a un tiempo uno más un tiempo 2 dado que ya sabemos que transcurrió un tiempo uno es igual a la probabilidad de que X sea mayor al tiempo 2 para cualquier tiempo positivo, para todo tiempo positivo. O sea, la probabilidad de que si ya espero una hora, tenga que esperar más de 10 minutos, sí, pues en total sería que tenga que esperar más de 70 minutos, es igual a la probabilidad de que tenga que esperar más de 10 sin importar cuánto estuvo ya ahí esperando.
Bueno, cuéntenme si hasta ahí tienen de pronto alguna pregunta o comentario que quieran hacer. No, pero por mi parte no, pero ahora todo claro. Listo, entonces, por esta propiedad de la falta de la memoria, vamos a tener otra propiedad que también solo se cumple aquí en la exponencial. Entonces, vamos a suponer que X representa el periodo de tiempo en el que cierto elemento funciona antes de fallar. Entonces, la probabilidad de que X sea mayor a un tiempo 1 más un tiempo 2, dado que X es mayor a un tiempo 1, va a ser la probabilidad de que un elemento todavía esté funcionando a la edad de T1, ¿sí? Porque es el tiempo hasta que yo encuentre un fallo. En este caso, hasta que falle. ¿Sí? Entonces, si el tiempo es mayor a T1, quiere decir que todavía no ha fallado en T1. Todavía no ha fallado, falla después de T1. Eso quiere decir entonces que hasta T1 funciona. Al menos durante un tiempo adicional T2. ¿Sí? Entonces, aquí sería la probabilidad de que falle en un tiempo mayor al que ya había, más agregarle un tiempo T2. Entonces, dado que este será el caso si la vida útil total del artículo excede T1 más T2, dado que el artículo todavía está funcionando en T1. Entonces, eso es la probabilidad de que el artículo no se dañe todavía hasta T1 más T2. No, sino que dure, porque hasta este tiempo no ha encontrado todavía la falla, ¿cierto? El exponencial es el tiempo que transcurre hasta que encuentre una falla. Entonces acá el tiempo que transcurre es mayor a T1 más T2 hasta que encuentra la falla. Entonces, si el tiempo hasta la falla es mayor que esto, quiere decir que hasta aquí no ha encontrado falla. Hasta aquí todavía vive. Tiene vida útil. Entonces, por eso esta sería la probabilidad de que si hasta T1 está funcionando, todavía no se ha fallado, ¿cuál es la probabilidad de que siga funcionando hasta un tiempo T1 más T2? Entonces, esto por la probabilidad, esto por la propiedad de la falta de memoria nos quedaría igual a la probabilidad de que X sea mayor a un tiempo T2. O sea, no importa lo que pasó antes. Y nosotros podríamos como descomponer esta parte de acá con la definición de la probabilidad condicional y decir, eso es que pasen ambas cosas al tiempo dividido que aquello que lo condiciona, que en este caso es X mayor a T1, esa probabilidad. Y podríamos despejar. Entonces, pasar a multiplicar esto para acá y nos quedaría igual a todo esto. Pero, ¿qué sería todo esto? Que cumpla al mismo tiempo que sea mayor a T1 y al mismo tiempo que sea mayor a T1 más T2. Entonces acá podríamos como graficarlo, diríamos que X sea mayor a T1 desde T1 hacia la derecha y que X sea mayor a T1 más T2 desde ese valor hacia la derecha. ¿Dónde se intersectan los dos? A partir de T1 más T2, ¿cierto? Entonces eso nos quedaría, esta parte de aquí arriba nos queda la probabilidad de que X sea mayor a T1 más T2. Este pasa a multiplicar acá, igual al producto entre que X sea mayor a T2 mal, por la probabilidad de que X sea mayor a T1. Esta propiedad solamente la satisface la exponencial. Antes nosotros decíamos, pues esto se parece un poquito, pero es distinto a la independencia, ¿cierto? Cuando decíamos dos cosas pasan al mismo tiempo, es el producto de cada una en los eventos. Pero acá vamos a tener algo parecido, solo que ahora es como la suma en los tiempos. Entonces, la probabilidad de que X sea mayor a la suma en dos tiempos, eso va a ser la multiplicación de la probabilidad de que X sea mayor en cada tiempo individual.
Entonces, esta es como una probabilidad muy especial, particular, interesante de la Poisson. Solo se cumple en la exponencial, perdón. Solo se cumple en la exponencial. Porque es causa de la pérdida de la memoria o de la falta de memoria. Bueno, algo importante que hay que resaltar es que esa propiedad de la pérdida de la memoria nos va, digamos que a repercutir o de alguna forma significa que si lo que pasó no importa en términos de probabilidad, entonces tenemos que asegurarnos de que todo el tiempo, o sea, de que aquello que vamos a modelar, en realidad esa probabilidad no cambie a lo largo del tiempo, que es como lo que nos dice la propiedad de la pérdida de la memoria. O sea, ella nos dice, no importa cuánto tiempo pase esperando el taxi, ¿cierto? La probabilidad que llegue en esos 10 minutos siempre va a ser la misma, independiente de ese tiempo que esperó. Si fueron 5 minutos, 10, una hora, no importa. Entonces, en el experimento nosotros deberíamos poder garantizar que eso sea cierto o como coherente. Entonces uno podría decir, pues sí, el hecho de que yo esté aquí esperando una hora en realidad no me garantiza que pues ya va a llegar el taxi, ya va a llegar, cada vez que yo espere más como que ya me va a llegar. No necesariamente, ¿cierto? Eso es como aleatorio, puede ser que sí me llegue, puede ser que no me llegue, entonces esta propiedad tiene sentido ahí, ¿cierto? Eso es lo que quisiera decir la propiedad de la falta de la memoria. No influye cuánto tiempo han pasado, la probabilidad sigue siendo la misma. En esos 10 minutos sigue siendo la misma, haya esperado o no haya esperado. Entonces, eso debe garantizarse siempre. Eso se va a traducir muchas veces en que, por ejemplo, no influya, o sea, hay que garantizar que, por ejemplo, un desgaste no vaya a influir. O sea, mejor dicho, si en el experimento sabemos que cada vez que existe un desgaste, entonces ese desgaste en realidad es causa del tiempo y en realidad eso sí me altera la probabilidad, ¿sí? Entonces el experimento de tipo Poisson no puede modelar desgastes porque va en contra de la propiedad de la pérdida de la memoria. Por ejemplo, siguiendo con lo de la vida útil, tenemos la vida útil de un chip semiconductor que podría modelarse como una variable exponencial aleatoria con una media de 4.000 horas. Entonces, la falta de la memoria, esa propiedad de la distribución exponencial, implica que el dispositivo no se desgasta, ¿sí? Hay algunos escenarios en los que es posible que la vida útil no sea que porque se desgastó, entonces se murió, sino que puede ser por causas externas aleatorias, como lo son las descargas aleatorias. Si hay una descarga, entonces puede fallar el dispositivo, pero no fue necesariamente porque se desgasta. Es decir, independientemente de cuánto tiempo haya funcionado el dispositivo, la probabilidad de una falla en las próximas 1.000 horas es la misma que la probabilidad de una falla en las primeras 1.000 horas de operación. Eso es lo que nos garantizaría esa propiedad de la falta de la memoria, ¿cierto? Independiente de cuánto tiempo haya pasado, la probabilidad sigue siendo la misma. La probabilidad de falla sería la misma en ese mismo lapso de tiempo. ¿Sí? Sí, ¿se comprende, se entiende la idea? Sí, profe. Gracias, Julián. Los demás también, sí se entiende la idea. Sí, profe. Listo, me alegra. Entonces, puede quedarnos como la pregunta, bueno, em, ya sabemos que con la exponencial modelaríamos cosas que no sean causa de un desgaste, sino causas aleatorias, ¿cierto? Que nos impliquen que siempre hay la misma probabilidad. Pero entonces, ¿cuándo o cómo si modelaríamos aquellos que se desgastan?
Entonces, para eso hay hay una distribución que nosotros no vemos y se llama la distribución de Weibull. Esa distribución es la adecuada, es aquella que me va a permitir modelar eventos en los que sí influye el desgaste. Entonces, sin embargo, la vida útil L de un dispositivo que sufre un desgaste mecánico lento, como por ejemplo el desgaste de los rodamientos, se va a modelar mejor mediante una distribución tal que la probabilidad de que L sea mayor a T, la probabilidad de que L sea menor a T más un delta T, dado que L ya sobrevivió más de un tiempo T, va a aumentar con T, ¿cierto? O sea, donde sí influya lo que ya pasó. Hace más grande esta probabilidad condicional. Es lo que nos dicen acá. Distribuciones como la distribución de Weibull es la que se utiliza a menudo en la práctica para modelar el tiempo de falla de este tipo de dispositivo. O sea, cuando sí necesite, solo como para conocimiento general, cuando sí se quiera modelar algo con el desgaste es Weibull, algo sin el desgaste es exponencial. Y tengo un ejercicio, pero regálenme un segundo. O bueno. Bueno, sí, miremos. Listo, entonces, vamos a pensar ahora en una red de computadoras de una gran corporación, de una gran corporación. El acceso de usuarios al sistema puede modelarse como un proceso de Poisson con una media de 25 accesos por hora. Listo. Quisiéramos saber cuál es la probabilidad de que no haya acceso en un intervalo de 6 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo hasta el siguiente acceso esté entre 2 y 3 minutos? Y quisiéramos determinar el intervalo de tiempo tal que la probabilidad de que no haya accesos en el intervalo sea de 0,90. Y queremos hallar el tiempo medio y la desviación estándar. Entonces, em, este ejercicio es como interesante. La idea sería darles a ustedes unos minuticos para que puedan resolverlo, para que puedan resolverlo. Mm, no sé si prefieran que lo dejemos de tarea para que mañana lo miremos o aprovechamos estos 20 minuticos para que ustedes traten de hacerlo y después miramos la respuesta. Podríamos dejarlo de tareita y mañana podríamos revisar en caso de dudas. Ujú. Listo. Entonces le voy a tomar acá como un pequeño pantallazo para que ustedes puedan tenerlo ahí. Listo. Y lo dejamos entonces de tarea. Y mañana empezaríamos pues resolviéndolo. Me cuentan cómo les va y lo miramos entre todos. Listo, profe. Profe, Listo. Ahí ya quedó en el chat. Bueno, entonces con esto finalizaríamos la clase del día de hoy. Muchas gracias. Que tengan un feliz día y nos vemos mañana. Hasta luego. profe, una pregunta. Profe, respecto al parcial, puedo hacer una pregunta. Sí, cuéntame, Alexandra. Si es presencial, es para saber, es que como yo tengo que avisar con 15 días antes para los sábados, o es también virtual el siguiente, pues. Sí, también. Aquí durante el curso todos son virtuales, todos van a ser Ah, virtuales. bueno, profe, sí, sí, como yo sí tengo que pedir permiso en caso de. Sí, tranquila, no te Bueno, preocupes. Ujú. listo, muchas Sí, gracias. por esa parte puedes estar tranquila. Listo, con gusto. Bueno, profe, feliz día. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas Gracias gracias. igualmente, hasta luego. Con gusto, hasta luego, que estés bien.